Buenos días, mi nombre es Eugenia Velázquez y el día de hoy voy a estar presentando mi proyecto de la materia Comunicación Médico-Paciente. En la introducción quiero aclarar que en este proyecto estaremos evaluando los conceptos vistos en la clase de Comunicación Médico-Paciente y la importancia de la historia clínica, que es la base de la comprensión de las necesidades del paciente, los tipos de paciente para identificar sus demandas en diferentes contextos y la estructuración de entrevistas desde diferentes enfoques para establecer un canal efectivo de comunicación con el objetivo de aplicar lo aprendido en clase a una situación real. En el desarrollo vamos a estar contestando las siguientes preguntas. Primero, ¿qué corriente de comunicación médico-paciente utilizaría en este caso? ¿Y por qué propondría dicho estilo? Yo utilizaría la corriente deliberativa, donde tanto yo como mi paciente debemos llegar siempre a un acuerdo, porque creo que independientemente del trato del paciente hacia mi persona, debo siempre tener en cuenta sus prioridades y deseos más que darle el tratamiento que yo quiera. Además, es esencial que mi paciente esté lo más informado posible para que a partir de ahí podamos tomar una decisión. En la segunda pregunta, ¿cómo estructuraría su entrevista? Yo estructuraría la entrevista de la siguiente manera. Primero, preparar el ambiente de manera que tanto mi paciente como yo estemos cómodos en todo momento, asegurando que no haya objetos que estorben mi contacto visual con el paciente. Debe haber una temperatura ambiental agradable, acceso fácil a un baño limpio y al pasillo, disponibilidad de bebidas, limpieza en la sala, orden en el escritorio y tener mucho cuidado con la decoración. Después, de ser posible, prepararme previamente, analizando la historia clínica de mi paciente. Cuando se presente a la consulta, le saludaré dándole un apretón firme de manos, sin lastimarlo. Me presentaré y le daré el paso a la sala donde lo estaré atendiendo. Haré un breve análisis visual para observar los signos físicos que puedan apoyar el diagnóstico del paciente o alguna otra información sobre su estilo de vida y su estado de salud. Al momento de comenzar la entrevista, si no cuento con la historia clínica del paciente, recopilaré sus datos como el nombre, la edad, la residencia, su estado civil, su escolaridad, ocupación, religión, sexo, otros antecedentes clínicos patológicos y no patológicos, así como los heredofamiliares, medicamentos que esté tomando en ese momento, etc. Le preguntaré si tiene alguna idea del tratamiento que quiere que se le brinde y lo negociaremos después de hacer el diagnóstico y evaluar todas las opciones, evitando las barreras de comunicación. La exploración física se realizará con el total consentimiento del paciente, bajo sus condiciones y respetando su integridad. Aquí podremos identificar algún problema que el paciente no haya mencionado o no haya notado. Después de realizarla, informaré al paciente sobre el estado de su diagnóstico y podremos negociar las prioridades del paciente sin poner en riesgo su salud. Después de darle toda la información posible, identificaré el contexto de vida del paciente, distinguiendo si cuenta con una red de apoyo de familiares o amigos para que lo puedan acompañar durante el proceso. En caso de no contar con una, le haré saber que tanto yo como su doctora y el hospital lo podemos ayudar y acompañar junto con el personal que está especializado en esa área. Le brindaré las diferentes alternativas al tratamiento que necesita y dejaré que elija alguna, sugiriendo las cosas que sean necesarias. Para finalizar, respetaré la opción que el paciente haya elegido. Analizaremos juntos si dicho tratamiento es factible y aclararé todas las dudas que el paciente tenga con respecto a este. Daré un resumen de lo recopilado en la entrevista, programaré otra cita que se acomode a nuestros horarios y me despediré con otro apretón de manos y acompañándola a la puerta. La tercera pregunta es, ¿ante qué tipo de paciente cree que se encuentra? ¿Cómo lo abordaría? En este caso, creo que me encuentro ante la mezcla de un paciente enojado y silencioso. La parte del paciente enojado la abordaría mostrando empatía hacia este, pues anulo la respuesta esperada y puedo conseguir que se tranquilice poco a poco. Conforme al paciente silencioso, respetaría la pausa, esperando con calma una respuesta sin presionarlo a que diga algo. Si es necesario, cambiaré algunas cosas dentro de la sala y de mi persona que puedan estar provocando alguna incomodidad en mi paciente. ¿Cómo estructuraría su protocolo para dar malas noticias? Yo me guiaría por el modelo Spikes aprendido en la clase. En el primer paso buscaría un lugar tranquilo y privado para dar la mala noticia, de preferencia mi oficina o alguna habitación cómoda que tenga un lugar donde sentarse y con alguna entrada de luz natural. En el segundo paso, cuando llegue el paciente, le preguntaría tranquilamente qué tanto sabe sobre su situación actual, si ha recibido alguna segunda opinión o si ha visto en algún medio externo lo que podría estar padeciendo para aclararlo.
Después de aclarar las cosas que ya sabe, consultaría cuánto quiere saber de lo que le tengo que decir con respecto a estudios y exploraciones previas y si necesita que alguien le acompañe para recibir esta información o si quiere que se lo diga a alguien que no sea el paciente directamente. Tras definir a la persona a quien se le comunicará la información, poco a poco comenzaré a recapitular todo el proceso que se llevó a cabo con pruebas tangibles y cómo se llegó al diagnóstico que se tiene actualmente, en un lenguaje que se pueda comprender y le sea más sencillo de digerir, sin agregar preocupaciones innecesarias. Después se validará la emoción del paciente que sea respectiva a la situación. Esto encapsula varias reacciones. La primera es que si se enfada, no mantendré la calma y no replicaré su actitud. Si llora, intentaré acercarme de manera física, pero solo cuando esté totalmente segura de que es aceptada por el paciente. Si se queda callado, no forzaré la situación y esperaré pacientemente a que dé una respuesta o alguna señal de que necesita ayuda. Si entra en un estado de negación, esperaría a que termine de liberar sus emociones y después procedería a volver a explicarle todo el procedimiento, si es que así lo desea, hasta que esta negación ya no sea un obstáculo. Por último, tras validar la emoción del paciente, le recordaría que hay que establecer una meta conforme a su padecimiento. Le daré todas las opciones que se presenten para tratarlo desde todos los ángulos posibles. Si este no es curable, le ofreceré todas las opciones posibles para la intervención de cuidados paliativos. Independientemente de lo que elija, respetaré su decisión sin entrometer sentimientos ni creencias de por medio para poder guiarlo. ¿En qué aspectos puntuales de la entrevista clínica pondría especial atención para cuidar y promover la dignidad odontológica de su paciente? Desde el principio pondría especial atención en el aspecto de la bienvenida, la limpieza y orden del lugar donde estaré atendiendo, pues el paciente debe sentir que me importa y que me tomé la molestia de hacerlo sentir cómodo. Al momento de la recopilación de datos, cuando pregunte y obtenga la información, será de la manera más natural posible, sin hacer que mi paciente se sienta juzgado. También cuando realice la exploración física, indicando paso a paso lo que voy a realizar, con qué objetivo y dónde, para que el paciente no sienta que se está llevando a cabo algo sin su consentimiento. ¿Cómo cuidaría usted su propia dignidad y su propia salud a lo largo de sus años como estudiante de medicina y posteriormente en su práctica clínica? Yo cuidaría de mí como he estado haciendo desde incluso antes de entrar a la carrera, estableciendo una red de apoyo con familiares, amigos y pareja, asistiendo habitualmente al psicólogo, aunque no sea necesario, para establecer reglas y mantener un equilibrio entre mi vida personal y laboral. Y por último, cuidaré de mi cuerpo al ejercitarme el tiempo que me sea posible, sin explotar mis límites físicos y manteniendo una dieta saludable, sin restringirme ni excederme conforme a ningún tipo de alimentación. Como conclusión, una comunicación médico-paciente efectiva comienza desde la actitud del médico hacia el paciente, teniendo en cuenta ambos contextos de vida. Está respaldada por una historia clínica sólida, una entrevista bien planeada y especialmente una relación de confianza y empatía. Muchísimas gracias.